Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los amigos de la red Marcos Montero. Mi nombre es Marcos Montero y les agradezco infinitamente si usted está brindando su tiempo en este momento al conectarse para aprender junto conmigo. En este introito quiero remitirme al luctuoso paréntesis al que siempre hago referencia, es que por favor les pido que me avisen si se escucha bien, si se ve bien o cualquier tipo de desperfecto técnico, porque físico dudo mucho que pueda arreglarlo. Así que por favor les digo que en este instante me pongan alguna manito o se escucha bien, se ve bien para que yo pueda proseguir y dar la presentación al invitado de hoy. Bueno, veo que me van a hacer la de las clases de Zoom, no me van a responder, así que voy a dar por hecho de que se escucha bien. Sin muchos prolegómenos voy a presentar a quien me acompaña esta noche, Enrique González. Podría remitirme a distintas cualidades, pero él, haciendo honor a su humildad, me ha pedido que lo presente como Coordinador Nacional de Estudiantes por la Libertad de Bolivia. Buenas noches, Enrique, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo para educarnos. Hola Marcos, buenas noches. Gracias por la invitación y a todos los que están conectados. Sí, justamente ya ahora me dicen sí, todo bien. Bueno, muchísimas gracias, por favor los invito a que compartan la transmisión. Vamos a conversar al respecto de la libertad y sus distintas digresiones y disquisiciones que pueden, bueno, obviamente acontecer, que son propias de una conversación. Así que si te parece, Enrique, por favor, yo te quiero primero decir de que yo vengo aquí con muchísimas dudas y las pocas certezas que tengo estoy dispuestas a ponerlas sobre la mesa y para que vos me podás corregir y sanar tal cual lo hace un paciente que se aproxima a un médico entendiendo y en vistas al bien, se somete a un proceso doloroso para poder estar sano. Así que por favor te pido que sentemos las bases conceptuales y me digas qué concepto vos manejás por libertad. Bien, ¿cuánto tiempo tengo No, para explicar eso? no, ¿Un minuto, dos, cinco? no hay ningún tipo de limitación. Es una conversación abierta, así que lo que querrás. Cuidado, ¿no? Porque podemos convertir esto en un monólogo Claro, y claro. bueno, se nos va la hora. Si yo veo que se Ok, convierte en un soliloquio, te interrumpo. Así que vos tranquilo. me decís nomás. Sí. Bien, me gusta comenzar siempre definiendo la libertad y lo hago de una manera simple que algunas personas siempre, digamos, suelen responder cosas como que no, eso es muy simple, porque hay muchos errores y también lo voy a ir planteando esto. ¿Qué es la libertad? Si le preguntamos a las personas qué es la libertad, nos van a decir, bueno, es poder hacer lo que yo quiero, es no depender de nadie, pero no, por lo general, estas ideas, como van planteando la libertad, giran en torno al hacer, al poder hacer cosas, la capacidad que tengo de hacer algo. Entonces soy libre si es que yo tengo la capacidad de, no sé, de comprarme un auto, una casa, poder alimentar a mi familia y, bueno, personas profesionales. O sea, no estoy hablando de alguien que no ha leído jamás en su vida, o sea, estoy hablando de personas que seguramente están viendo esta transmisión, universitarios, profesionales, empresarios. Muchos me han puesto este ejemplo. ¿Cómo podés considerarte libre si es que no tenés, por ejemplo, para darle de comer a tu familia? Entonces, ser libre está asociado a la libertad económica, a la libertad financiera, lo que sea que entiendan por libertad económica o libertad financiera, no, eso ya es otro tema. Pero siempre va por este lado, ¿no? La libertad es el poder hacer cosas.
Yo no lo veo de esa manera, no lo veo porque soy liberal. Bueno, en sentido estricto no soy liberal, pero no vamos a entrar en Ujú, eso ahorita, en esas distinciones, pero claro. sí formo parte de esa gran familia del liberalismo, ¿no? A pesar de que soy un poco más puntual con ciertas cosas. ¿Cómo entiendo yo la libertad? Como se la ha entendido a lo largo de la mayor parte de todos los siglos de historia humana. Porque aquellos que dicen que no existe un consenso con la libertad en el siglo XVI significaba algo muy diferente al siglo XVII y en el siglo XVII significaba algo... No, a lo largo de la historia la gente ha luchado contra la tiranía, ha luchado siempre contra la coacción que ejercían ciertos grupos de poder con las personas. No luchaban contra la coacción que ejercía la madre naturaleza cuando mandaba un desastre natural y arruinaba la vivienda de la gente, o cuando había una inundación o la erupción de un volcán. O sea, no era ese el punto. Nosotros hablábamos de libertad, bueno, los seres humanos de aquel entonces hablaban de libertad cuando se enfocaban en luchar contra la tiranía que los oprimía. Entonces siempre estuvo asociado a esto. Y es que la libertad es un concepto negativo. La libertad como tal no la podemos definir si no es diciendo lo que no es. Libertad no es opresión, libertad no es coacción. La libertad como tal es la contrafigura de toda forma de coacción. Es más o menos como el escultor que revela una figura quitando partes de la piedra. Es así como yo debo entender el concepto de lo que es la libertad, porque no nos perdemos en este concepto. Esto es claro. Ok. La libertad no es opresión, no es coacción, no es tiranía, es todo lo contrario a esto. Y cuando yo tengo estas condiciones en donde nadie me está molestando, pues ahora habrán otro tipo de cosas, ya sea mi entorno, ya sea la sociedad, condiciones naturales, pues que impidan que yo pueda concretar mis sueños, por así decirlo. Pero yo no soy sujeto de coacción. Es decir, no hay un tercero que impide que yo pueda realizar algo como tal, porque su voluntad es que yo no pueda realizar algo. La libertad es la ausencia de esta figura. Ujú, Libertad es todo lo contrario a esta opresión, a esta coacción sobre el tercero. muy bien. Ahora vamos con el tema de la capacidad de hacer cosas. Bueno, yo soy libre si puedo hacer ciertas cosas. Alguien me dirá, bueno, entonces no tenés nunca libertad total, porque vos no sos Jesucristo, no puedes caminar sobre las aguas. Vos no podés subir un cerro de un brinco, no podés saltar desde el tercer piso de tu casa y caer como si nada para ir a la tienda a comprar pan. No podés hacer eso. Entonces no sos libre de caminar sobre las aguas, no sos libre de volar. En realidad confundimos siempre el concepto de libertad con la capacidad de hacer cosas, con el poder de. Y esto no es así, libertad no es sinónimo. En las condiciones de libertad yo puedo hacer muchas cosas, pero hay obviamente un conjunto de cosas que no voy a poder hacer. Está siempre el típico ejemplo, un mendigo, alguien que vive en la calle, tiene la libertad de comprarse un auto. La gente dice, no puede comprarse un auto, pero es que el no poder no tiene nada que ver con la libertad de. Si él no se compra un vehículo porque específicamente hay personas que se lo impiden, pues es un sujeto de coacción. Pero la realidad es que un mendigo no compra un auto porque en realidad no tiene la capacidad de hacerlo, no tiene dinero, pero nadie se lo está impidiendo. Si él tuviera el dinero, pues lo compraría, ¿no? Entonces hay que hacer esta distinción siempre. Si querés, respondeme, o si hay alguien Sí, sí. ofendido en los comentarios, también puedo Claro, hablar. claro. Permíteme humildemente acotar las siguientes cosas. Lo primero, veo que hay una fluctuación cuanto a la afluencia de personas. Si usted está escuchando esto y le suena capaz a hebreo antiguo, yo le invito a que se quede y pondere lo que se está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque capaz usted en un ejercicio de humildad y de reflexión puede advertir de que su algaraza, en mi humilde opinión, falible de democracia, federalismo, capaz no se remite a un fin y por ello va a ser ineficiente. Ulteriormente voy a pasar a explayarme respecto a esto y lo vamos a conversar con Enrique. Otra cosa que quería decirte, Enrique, bueno, por lo menos gozas de la ventaja de que sabes quién sos, sabes de la cualidad que se remite a tu ser, por lo menos sabes que sos liberal. Yo, en mi caso, mi certidumbre me invita a decir que soy un converso eviterno, que bueno, está abierto a aprender. Y justamente quería acotarte respecto a lo que dijiste, las definiciones, los conceptos. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a Enrique Fernández aquí, quien me dio una contestación
brillante, muy lúcida en mi opinión, porque yo tenía ciertas dudas incrustadas específicas. Yo le consultaba respecto a también hablábamos del liberalismo, de la libertad. Yo, capaz en un ejercicio deshonesto, le pedí que sitúe primigenia o prístinamente por lo menos el concepto de la libertad. Le mencioné este, a, a Epicuro, le mencioné a Lao Tse y demás cuestiones. Él me dijo, mira Marcos, las palabras tienen historia, ¿no? Entonces, tratar de situar un concepto que estos sí tienen fecha de nacimiento y demás cuestiones, capaz no nos invita a llegar a una conclusión que estamos buscando, ¿no? Y claro, tiene mucho sentido, porque si uno se empeña por lo menos un poco en estudiar la palabra, advierte que este es un sistema vivo que va cambiando. Entonces, remitirse etimológicamente a una palabra de manera taxativa, uno cae en una falacia, no recuerdo ahorita, pero un tipo de falacia específico, genética, perdón, ahí está, falacia genética, que es, digamos, quedarse con una conceptualización que entorpece la comunicación de manera taxativa, ¿no? Entonces, aquí justamente respecto a la libertad yo te quiero inquirir. Yo entiendo, si me equivoco me corregís, que vos manejás entonces de manera negativa la libertad como la contrafigura de la coacción. ¿Es así? Sí, sí. ¿Qué tipo de coacción, Enrique? Bueno, vamos a definir ese tipo de coacción como la interferencia de tercero hacia tu vida como tal. Es Ya. decir, si hay la posibilidad de que alguien ejerza poder sobre vos, ya no es la capacidad de hacer, que es el poder de, sino un poder sobre. A veces el poder sobre la gente implica que yo puedo evitar que vos hagas algo y eso puede atentar contra tu libertad. Por ejemplo, los gobiernos que tienen poder sobre los ciudadanos y que pueden impedir que en su vida diaria ellos puedan actuar de cierta manera, o que puedan comerciar con quienes quieran, o que exista un trato desigual ante la ley. Es decir, el poder sobre los ciudadanos implica que tu libertad sea afectada, porque ahí convertimos la libertad en un juego de suma cero. Hacemos que para que yo sea más libre como tal, vos seas menos libre. Y no es así, pues, el juego. La cosa no es así. Que, que yo sea libre no implica que vos seas menos libre como tal, pero cuando existe un sujeto que concentra el poder, o un organismo que concentra el poder y que puede decidir qué vas a hacer en tu vida diaria, pues es propenso a que se creen situaciones en donde tu libertad va a ser afectada, ¿no? Por eso es que el liberalismo como tal es una tradición que se ha enfocado en limitar este poder que tiene el gobierno sobre la vida de la gente para que su libertad individual no sea entorpecida. Pero aquí ya voy a tocar algo un poco más áspero, eso de la libertad individual. ¿Cómo la entiende un liberal la libertad individual? No la entiende como algo atomista en donde yo me voy a retirar en una isla desierta y vivir ahí y me olvido que existe la sociedad. No es así. La libertad para un liberal es una libertad dentro de la ley. Ahora, esta ley será la que dé una especie de estructura que va a garantizar que todos seamos libres, ¿no? Eso evitará que más libertad para vos sea menos libertad para mí. Mi libertad va a terminar donde comienza la libertad de las otras personas. Es decir, lo que garantiza la ley, y no hay liberal, ojo con esto, no hay liberal que no diga que la libertad no deba estar tutelada por la ley. O sea, tiene que ser así, porque va a ser la ley la que creará una estructura que hará que todos nosotros podamos gozar de nuestra libertad y podamos actuar sin ser sujetos de coacción. Excelente. Pues habrán otras cosas, ¿no? Sí, sí. Decimos, perdón, seguí. No, si querías terminar la idea no hay problema. Claro, algunos te dicen que el derecho sí limita tus libertades. Ya existe la ley para limitar tus libertades, porque dentro digamos, de un marco de la ley, yo no puedo ir a pegarte un garrotazo en la cabeza. Yo no tengo la libertad de pegarte un garrotazo en la cabeza. Es que ahí volvemos a lo que te decía hace un momento. Lo que la ley hace es generar una estructura que impide que más libertad para mí sea menos libertad para vos. O sea, no tiene que ser así. Y lo que impide que esto se convierta en un juego de suma cero en donde más para mí, menos para vos, es una estructura. Y esta estructura la da la ley, ¿no? No es que la ley te limite tus libertades. Yo no la entiendo así. Hay pensadores que lo dicen de esta manera. Friedrich Hayek menciona que la ley sí limita un poco tus libertades. Yo prefiero verlo de otra manera. Hay un pensador que es Randy Barden, que es revisionista de las obras de Friedrich Hayek, y él menciona, lo que pasa es que no es
que hay un límite como tal. Se crea una condición para que nosotros podamos vivir pacíficamente en sociedad, porque eso es lo que importa. Hablar de individuos solos como tal, sin que exista la sociedad, es irreal. No podemos hacer un análisis en base a eso. Últimamente he estado estudiando bastante a Aristóteles, así que me voy a remitir bastante a él. Y te quería primero formar la siguiente antesala para preguntarte. En el libro de la retórica, eh, en las obras bueno, completas de la retórica, pues son varios libros, Aristóteles en un apéndice, un fragmento, se refiere al proceso del juzgamiento en virtud del tiempo. Entonces dice, el juzgamiento hacia el futuro lo hacen los legisladores, hacia el pasado los jueces. Justamente aquí entra la parte de la ley que te quería preguntar. ¿Qué elemento, qué criterio es el que hace o convierte en una institución no espuria para poder juzgar? ¿A qué me refiero? Entiendo de que el liberalismo reniega de que el monopolio o de alguna otra manera la intromisión en la justicia tenga algo que ver con el Estado, es decir, debería de ser, al menos así lo entiendo, me corregís por favor, privada, ¿no? Entonces, en tanto que es privada, por ponerte un ejemplo, capaz mi paralelismo es muy malo, por eso te digo que estoy abierto a que me corrijas y a las críticas. Eh, Podría ser lo que sucede, yo que sé, con la moneda. Estaba leyendo a Julio Kohl, un libro que generosamente vos me diste, y decía, digamos, de que para que una moneda sea aceptada justamente debe gozar de esta aceptación, ¿no? De la mayoría, para que de esa manera sea una moneda real y no un papel simplemente. Entonces, ¿qué criterio o cuál es la coartada necesaria para que, digamos, un juzgado juzgue, entendiendo que este es privado y sea legítima su sentencia? Entonces, en ese sentido, por ejemplo. Mira, Voltaire, por ejemplo, decía algo así, era su comentario: si ustedes quieren leyes justas, eliminen las que tienen y hagan sus propias leyes. O sea, ¿querés leyes justas? Construí leyes justas, ¿no? Pero esto, cuidado con esto, porque el derecho como tal es una institución de carácter evolutivo, ¿ya? Han sido cientos y miles de años de información de individuos dispersos que han ido aportando un poquito de conocimiento para que esto se vaya construyendo y se ha generado así una institución de carácter evolutivo. Es decir, el derecho, la ley, no es la creación de personas que un buen día se sentaron y dijeron, ¿sabes qué? Esto va a ser la ley. Y así nosotros vamos a vivir en armonía. Hay cosas que son comúnmente aceptadas. Por ejemplo, ¿qué es comúnmente aceptado aquí o qué por lo general nosotros no estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con que exista una persona que venga por la calle y te asalte. Yo sé que eso está mal. Hay cosas en las que nosotros sabemos que eso está mal y que no lo vamos a permitir. Es decir, el robo no está mal porque la ley dice que está mal. Es anterior a esto. Son unas pautas de comportamiento que se han ido adaptando a través del tiempo y depende mucho de la cultura, el contexto en el que vivía la gente, y se va sumando conocimiento, se va sumando información que construye estas instituciones que son, como te digo, de carácter evolutivo. Entonces, el proceso de formación de ellas no es un constructivismo. Hayek utilizaba la palabra constructivismo para criticar a algunos pensadores, pero es una especie de exceso de irracionalismo que caracterizó a Descartes, a Rousseau, que Rousseau también creía que como las leyes y toda institución humana ha sido creada por los seres humanos, entonces estos pueden cambiarla cuando quieran, pueden cambiar la discreción, y no es así, porque estamos echando por tierra todo ese conocimiento previo y muchos años de tradición y de cosas que hemos ido aceptando para de un plumazo cambiarlo. Entonces no sucede así, es igual que el lenguaje. El lenguaje es otra institución de carácter evolutivo y lo mismo es la moneda. La moneda también es una institución. Ahora voy a cambiar una palabrita. Utilizaste la palabra que debería ser privada. Digámosle independiente. Okay. Para no pelearnos con nadie, porque, claro, algunas ramas de pensadores favorables hacia la libertad son los libertarios, los anarcocapitalistas, si querés verlo, de las distintas familias anarcocapitalistas, porque no hay solo una. Te van a decir, bueno, pues la moneda sí debería ser totalmente privada, no debería estar en manos del Estado, porque deberíamos borrar al Estado de la ecuación. Pero en lo que sí estamos de acuerdo todos los liberales es que es una institución independiente. No debe estar también sujeta a la intervención de los gobiernos o de aquellos que ostentan el poder para poder manipular la conveniencia. Tiene que ser comúnmente aceptada la moneda, las leyes, entre otras cosas. ¿Por qué crees que la gente habla de leyes injustas? Es porque de la nada apareció algo que es disonante.
que nos suena mal, que no estaba aquí antes y que está más bien entorpeciendo nuestro modo de vida, no nos está colaborando. Ujú. Y no es algo nuevo, ¿no? Por Claro. supuesto, ¿no? Esto viene pasando desde hace tiempo. No es que hubo un momento en donde todo era muy lindo y color de rosa y estábamos en una libertad natural y no hay intervención del gobierno. No, siempre hubo opresión y tiranía. De hecho, van de la mano la libertad y la opresión, no existe una sin la otra. Entonces yo creo que esto siempre ha estado así, pero la constante lucha de las personas que valoran la libertad como tal es hacer que la opresión existente en el mundo siempre sea menor y la libertad sea mayor. Ujú. A partir de esa idea, pues ya va a haber diferentes personas que piensan algo distinto para concretar este ideal. No, no, muy bien, segundo lo que decís, eh, me lleva a concluir lo siguiente, así tanto en la ley, entiéndase justicia, como en el lenguaje, aquello que es arbitrario y también entiéndase prescriptivo, tiende a no ser aceptado, ¿no? El lenguaje, yo le preguntaba también a otro especialista en lengua persa, que es Leandro Bracamonte, me decía, el diccionario como parámetro para hacer inteligible la comunicación, pues es descriptiva, ¿no? Y hablábamos del lenguaje inclusivo. Supongo yo que lo mismo sucede con las leyes, aquellas injustas. Te quería llevar al siguiente terreno, aquí nos escribe Ahmed Morales. Nos dice un tema verdaderamente apasionante, me gustaría mucho escuchar su opinión de ambos sobre la definición positiva de libertad, normalmente abordada bajo la idea de ser el dueño de uno mismo. ¿Es esta aproximación correcta? ¿Es compatible la definición negativa con la positiva? ¿A qué obra se puede recurrir para profundizar en la definición teórica del concepto? Y permitime añadir, puesto de que probablemente ambos estamos equivocados y si mi locuración desenlazó en lo equivocado, me corregís, Enrique, por ejemplo, a mí Uh -huh. me convence la definición que sugiere Aristóteles. Pueden recurrir a la gran moral, a categorías, bueno, el corpus aristotélico es bien amplio, pero vendría a ser de manera sucinta el acomodo del libre albedrío hacia la virtud. Y la virtud es la disposición del hábito hacia el bien. ¿No te parece, Enrique, aquí te pregunto y puedes unir a lo de Ahmed, que esta definición es más propicia, puesto de que implica cuestiones interesantes como ser la coacción externa e interna y al mismo tiempo la realización? Ya, sí, mira, lo voy a enganchar lo que estás diciendo. Yo creo que la libertad positiva, es que nace este tema de la libertad positiva y la libertad negativa con un paper, porque bueno, una conferencia en realidad que estaba dando Isaiah Berlin, Uh-huh. y él habla, ¿no?, de la libertad negativa y positiva para poder hacer una distinción y decir, mira, una cosa es pues, la contrafigura de toda forma de coacción y otra es la capacidad que vos tenés. Entonces, yo asocio la libertad positiva y le cambiaría el nombre de libertad positiva a capacidad de. Una cosa es libertad, otra cosa es capacidad de hacer cosas. Ahora eso de que soy el dueño de mi destino y de mi vida, pues es muy motivacional y la voluntad es importantísima, o sea, el saber que ciertas cosas vos las podés cambiar de acuerdo a tu voluntad, pero la voluntad no lo es todo, ¿no? Y en este vicio de pensar que la voluntad lo es todo y de que el universo y el sol salen en las mañanas para darme luz a mí y que todo soy yo, de este vicio en realidad se generan muchos inconvenientes, ¿no? Para empezar, creemos que el ser consciente de que de mí dependen muchas cosas nos lleva a simplificar algunas cosas. Y cuando hablamos de liberalismo como tal, entendemos la libertad que debe funcionar pues, en un marco estructural. Necesitamos una institución que garantice, bueno, un marco institucional. ¿Por qué muchas personas que son libres aquí en Bolivia no son un Steve Jobs? ¿Por qué no son un Bill Gates? ¿Por qué no son este tipo de personas que los vemos súper exitosos en otros países? Porque el esquema institucional que nos rodea impide que vos podás progresar como progresaron ellos. No importa qué tan libre o dueño de tu destino creas que sos. Tu ambiente, tu entorno, tus circunstancias van a influir. Entonces, esto de la libertad positiva y decir, mira, yo puedo, yo haré, entonces deja de lado cosas que son importantes para el análisis. Si la libertad la centramos en el concepto de contrafigura de toda forma de coacción, estamos hablando de coacción que ejercen terceros hacia vos. Un sistema institucional que entorpece un socialismo, por ejemplo, el sistema es coactivo, sí, pero el sistema no tiene voluntad, o la madre naturaleza no tiene voluntad propia, o sea, no es que hoy voy a llover feo para que Marcos no pueda llegar a su trabajo, porque no me cae bien Marcos, entonces voy a entorpecer su libertad de circulación. No piensa de esta manera porque no es una persona. Nosotros hablamos cuando hay personas
que conscientemente impiden o a través de ciertos actos impiden que vos puedas disfrutar de tu libertad individual, ¿no? Ujú. Entonces me parece más apropiado ver la libertad siempre de manera negativa y no caer en la confusión de la libertad positiva. A veces también es necesario hacer la diferencia porque los detractores del liberalismo te dicen, ustedes ven la libertad de manera positiva y no es así. Los Claro, neorepublicanos puede que la vean así. El neorepublicanismo sí te entiende la libertad como la capacidad de hacer y que del Estado emana la libertad y que él debe ser el custodio de tu libertad. En ese caso también te la puede quitar. claro. Si la libertad es algo que te otorgo, también es algo que te puedo quitar. Por eso hay que tener cuidado con esas ideas y especialmente las que son más motivacionales, como, claro, a mí me gusta esa idea, a mí me gusta creer que soy el dueño de mi vida, me gusta creer que controlo mi destino, por eso es que no me gusta cuando me dicen todo está escrito, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque me da la impresión de que, oye, entonces mi capacidad de toma de decisiones está mal, o eso de libre albedrío, por ejemplo, de que la gente es libre de decidir. Sí, por supuesto que la gente es libre de decidir, pero eso no quiere decir que esté exenta de situaciones que harán que no puedan progresar o que no tenga capacidad de hacer ciertas cosas que le gustaría. Es sencillo. Hay temitas que lo mezclamos con lo de la libertad y no da para eso. Es un error intelectual y la libertad positiva es uno de esos tantos casos. Sí, sí. Por ejemplo, yo pondero, parafraseándolo, y le pido, sé que no lo va a ver en su vida, pero perdón si es que llega a esto un filósofo de nombre Jonathan Ramos, quien también rescatando a Isaiah Berlin, digamos en pocas palabras, dice que la positiva vendría a ser el ejercicio de la voluntad, ¿no? Y yo no creo que de allí se siga de que existe una disyuntiva y que dentro de ese proceso de ejercicio de la voluntad no existan óbices, ¿no? Que al final de cuentas es lo que subraya la libertad negativa. Yo te quería preguntar, Enrique, porque yo quiero salir de aquí con luces. Cuando te referías a la coacción, nuevamente subrayaste el tema de terceros, pero por ejemplo, ¿entendemos por coacción aquella que es de uno mismo hacia uno mismo? Póngase el ejemplo de que me fumo algo, tomo alguna cosa que hace que quede no lúcida. ¿Eso es coacción? Vos impedís que vos puedas actuar. Por ejemplo, algún vicio de la salud, algún Ujú. malestar, alguna cosa que te saque de disposición, que te ponga mal. Eso sería coacción, es decir, uno es libre a pesar de que exista una coacción interna, por ejemplo. Ya, pero es que cuando hablamos de libertad estamos hablando de coacción de terceros. Vos no sos tercero. Entonces, Sería coacción si es que yo impido que vos puedas hacer algo. Ahora, lo que vos vayas a hacer, si ya sea consumir sustancias alucinógenas, en vez de tomar agua todos los días, tomás combustible, no sé si ok. haces esas cosas que te van a dañar, pues habrán consecuencias. Ahora la gente dice, ya, pero es que él está en su libertad de dañarse y que haga lo que le dé la gana, que consuma drogas, que tome alcohol todos los días y que le dé cirrosis. No nos interesa, él es libre de hacerlo. Claro. Ok, ya, pero te voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si es que vos o alguna persona que esté en estado de ebriedad, pues que está en su libertad de emborracharse todo lo que le dé la gana, Ujú. bueno, pues M- ocasiona, Me, protagoniza un accidente de ¿Me tránsito? permitís ¿No acotarte, estamos Enrique? involucrados Me- nosotros como sociedad? Dale, sí, dale. sí, sí, no, Dejo esa pregunta al aire mientras tanto. sí me parece excelente que quería acotarte ahí. Por ejemplo, te pongo el ejemplo para que me respondas. Horacio Justo, a quien yo pondero también como una persona muy lúcida, pone el siguiente ejemplo, que no es propio de él, pero lo tomo de allí. Este, ¿Qué pasa con estos quebrantamientos o esta capacidad, esta característica voluble de el libre albedrío, como por ejemplo, digamos que vos y yo nos vamos a Burton, nos vamos de fiesta, y yo manejo, yo te digo, antes de que pase cualquier cosa por favor, si me pongo borracho, lo que sea, vos me llevas, digamos, ¿no? Entonces llego Ujú. allí y sucede, no, perdón, no me emborracho, sino que tomo una copa, me siento yo en condiciones de poder manejar y te digo, no, yo manejo que no sé qué. Y existía, digamos, la petición anterior. Allí mi libre albedrío, mi voluntad cambió. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ponderando la prudencia, ¿qué es lo que se debería de hacer, Enrique? Ya, pero es que es muy difícil que yo pueda decir, este está, no sé, pues en su libertad está decidiendo cosas equivocadas. Y si el equivocado soy yo, para empezar, pero hay cosas más evidentes. Por ejemplo, si me decís, no, Enrique, yo estoy bien y estás que te das así vueltas de mareado, te quito las llaves. O sea, te quito las llaves y te pego, no sé, pues no, pero no te voy a dejar conducir en un estado de ebriedad porque puede ocasionar algún accidente, entre otras cosas. Sigo con este ejemplo del accidente de tránsito.
¿Qué pasa si es que alguien en su libertad de emborracharse ocasiona un accidente de tránsito? Vuelvo al concepto de la libertad que está tutelada por la ley que todo liberal comparte. Va a haber sanción, vas a tener que pagar los daños, vas a recibir un castigo, porque la libertad es posible dentro de este marco que garantiza que más libertad para mí no signifique menos libertad para vos. Otro ejemplo es el que alguna vez, bueno, lo vamos a poner en el mismo caso del borracho. ¿Hasta dónde estamos dispuestos como sociedad a admitir que la gente tome decisiones que sabemos que están equivocadas solamente porque están en el ejercicio de su libertad? Conducir borracho, por ejemplo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a Eh, tolerar esto? eh, ¿Necesitamos un organismo que ejerza la coacción? O sea, ¿necesitamos una niñera que ejerza la coacción hacia él siempre? O yo como amigo te puedo decir, Marco, ¿sabes qué? Dame las llaves. O Marco, te voy a quitar las llaves. O sea, yo soy consciente que algo está mal y yo puedo evitar que vos ocasiones una catástrofe. No necesito un organismo coactivo que haga valer esto, porque la gente se equivoca. O sea, es un error asumir que nosotros tomamos decisiones perfectamente racionales y que peor aún, en el ejercicio de nuestras libertades jamás nos vamos a equivocar. Hay personas que o no tienen el nivel de conocimiento o han pasado toda su vida consumiendo cosas que le han dañado, no sé, pues el cerebro, y van a tomar decisiones que no siempre van a estar amparadas en la lógica y en el sentido común o en la razón. Entonces la libertad de poder tomar decisiones, digamos que vendría al caso de la libertad positiva, la capacidad de hacer cosas, no está guiada por la razón. No siempre va a estar guiada por la razón. Las personas sí son racionales, sí, por supuesto, pero no todas las decisiones lo son. eh, eh, Entonces, sí, dale. no, justo ahí te voy a preguntar, entonces, ¿aquel borracho que propició eso era libre? Digamos, entiéndase también que estaba desprovisto de razón y adoleció de lo que, por ejemplo, Hegel manifiesta en la fenomenología del espíritu en el apéndice de la ley del corazón, que es que, y después lo toma, a mi humilde opinión, Ludwig von Mises cuando habla de la economía en un sistema socialista, y es que la ley del corazón es lo que es aquel sujeto que, ponderando su corazón bello, justo y verdadero, actúa para cambiar el mundo, luego de bien en revolucionario y ensimismado por su devenir, comete todo lo contrario a lo que quería hacer. Entonces termina haciendo absolutamente todo lo contrario. Eh, Te vuelvo a preguntar, ese borracho o aquella persona, digamos, desprovista de razón, ¿era libre? ¿Eso se podría decir, digamos, esa persona fue libre? Ya, cuidado, cuidado ahí, Sí, porque disculpa. podemos dar a entender algo muy mal. Estamos diciendo que se ocasiona una catástrofe o alguien que se emborracha y es un potencial asesino, por decir así, Ujú. lo es por culpa de la libertad, Ah, no, porque no, tiene no. mucha libertad, o sea, hay que restarle. Claro. Entonces el razonamiento no es que el borracho era libre, ese no es el razonamiento. Ok. El razonamiento no es ese, el razonamiento es si los actos que él está cometiendo tendrán consecuencias o no. ¿Se podrá ser responsable una persona que esté borracha por esto? ¿Vamos a enmendar los actos si es que ocasiona la muerte de alguien? No. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer como sociedad? Comúnmente nosotros aceptamos, y esto no es, yo no necesito ver la ley o cómo está puntualmente escrito para saber que alguien no tiene que conducir borracho. ¿Alguien tiene la libertad de emborracharse completamente? Sí, por supuesto, pero ese no es el tema de fondo. O sea, respondo tu Sí, pregunta. sí, sí. ¿El borracho era libre? Sí, pero ese no es el tema de fondo. Sí, Cuidado, sí, sí. cuidado, porque normalmente este tipo de razonamiento se utiliza como excusa para mermarle la libertad a la gente, para decir esto es culpa de que había un exceso de libertad y la gente no está preparada para ser totalmente libre. ¿Quién lo dice? Quienes normalmente dicen esto son los dictadores. Sí, Entonces sí, sí. van siempre por ese lado en el Sí, sí. razonamiento, ¿no? Por eso digo cuidado para que no se nos malinterprete, porque Claro, yo claro. sé que obviamente Marcos Montero no es un dictador en potencia, porque no es un socialista, pero tengo el cuidado de señalarlo para Claro. que la gente en los comentarios no piense que se ocasionan accidentes porque hay un exceso de libertad, ¿no? No, claro, Cuidado claro. con esa famosa expresión, la libertad de los lobos es la muerte de los corderos. Cuidado con eso. No, no, sí, sí, subrayo, si me expresé mal, lo siento, yo quiero inquirir acerca del concepto y es que, perdón que siga inquiriendo al respecto, aún me llama la atención el tema de la coacción y te pregunto, digamos, en tu concepto, ¿hay algún lugar o alguna ponderación acerca de la virtud y del bien? De la virtud y el bien. O sea, si yo Porque, actúo pensando en que hago algo bien como tal y no netamente si me da beneficios o no.
claro, es por lo que te expliqué, digamos, la definición que yo estoy manejando y que entiendo yo es media antitética, por lo menos a la irrestricta. Bueno, me corregí si es que no crees que también es irrestricta, porque, digamos, tomando las palabras de Alberto Venegas Ujú. Lynch, la definición de liberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, el libre albedrío acomodado hacia la virtud y la virtud como hábito dispuesto hacia el bien. Es decir, Ujú. no, en cuanto a finalidad, bueno, ¿sabes qué? Partemos de lo siguiente. Para la libertad para vos es un fin, ¿no? Sí, sí. ¿Me podés explicar por qué? Porque a través de la libertad nosotros podemos conseguir otras cosas que para mí son imperativos categóricos, de tipo kantiano. Una civilización pacífica, por supuesto, en donde la gente puede decidir qué hacer con sus vidas. Punto. La vida de la gente, el respeto a sus vidas, a los proyectos que ellos tengan, para mí son imperativos categóricos. Yo no los voy a cambiar de acuerdo a ciertas conveniencias. Si la libertad para mí fuese un medio, ¿qué pasa si yo puedo concretar ciertas cosas que son igualmente beneficiosas, entre comillas, que nosotros lo analizamos así, digamos que vos y yo nos juntamos una noche y decimos, bueno, esto es beneficioso para la sociedad y lo podemos conseguir en 10 años siendo libres o lo podemos conseguir en un año con una dictadura así durísima y nos encargamos de hacer desaparecer a todos nuestros enemigos y concretamos este bonito ideal? Si pongo la libertad como medio, pues habrá un momento en donde, oye, cierto tipo de opresión va a estar bien, pues entonces para concretar el objetivo. Entonces esto es ver la libertad de una perspectiva utilitarista que a mí no me parece correcta, porque a mí, para mí, yo no soy utilitarista, para mí hay ciertas cosas que son inviolables, que hay que respetarlas y cumplirlas, punto. O sea, no hay por qué, punto. La civilización, la vida de la gente, una civilización pacífica, estoy hablando, ¿no? A mí me preocupa mucho que vivamos en una sociedad como tal que esté en paz relativa, ¿no? Me preocupa muchísimo esto y trato de que este ideal pues se lleve a la práctica, se concrete. Me interesa que se respete la vida de la gente, que se respete el proyecto de vida de otros, si es que estamos hablando de Venegas Lynch, aunque su definición pues vamos a preguntarnos qué es respeto, qué es el prójimo, ¿no? Pero se entiende la idea si es que lo desglosamos Claro, un poco. claro. Para Mises, y yo comparto mucho esta visión de libertad para él, tenemos pues una serie de condiciones que van a servir como medio para que nuestros imperativos categóricos se cumplan, ¿ya? Entonces ahí va, por ese lado vamos a desmenuzar la libertad. Pues como medio necesitamos la libertad política, necesitamos también libertades económicas, necesitamos una serie de cositas que son como una receta, que todas ellas juntas van a buscar, digamos, como resultado final aquellos altos ideales que nosotros defendemos, ¿no? Por eso es que para mí la libertad siempre es un fin como tal. Debemos perseguirla, no debemos Entonces, utilizarla. entonces, ¿no te parecería prudente la pregunta ¿para qué uno es libre? No, 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 no me parece prudente. Eh, Disculpa, no quiero hacer una chicana, solo quiero, digamos, si digo algo que parece ofensivo, discúlpame, pero No, 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 nunca. digamos, a mí, capaz por mi bajo nivel intelectual, me lleva a entender que uno es libre para ser libre, por ejemplo, o está muy mal eso. Uno es libre para... Oye, qué bonita respuesta. ¿Para qué sos... ¿Para qué querés libertad? Para ser libre. Uf, lo matás al que le decís eso. Claro, ¿Te porque parece? a mí me gusta porque no tengo por qué explicarte por qué quiero ser libre. No, Ahí claro, ya puedo responderte pues motivacional, ¿no? claro, Si no, querés, no, porque a mí no, me gusta ser el dueño de mi vida claro, y todo no, eso, ¿no? perdón, no, no es una pregunta de por qué, digamos, ¿no? Sino para qué Ah, es una pregunta que lo que quiere es saber para qué, digamos, simplemente porque capaz me importás y quiero saber, ¿no? ujú, ujú. Entonces no te, o sea, te satisface la respuesta de soy libre, para ser libre. Sí, me gusta, me parece muy ingeniosa, de hecho. Te le voy a robar, ojo con eso. No es mía, la he escuchado. Y algo que también no puedo seguir también por lo mismo, porque no tengo inteligencia. ¿Qué pasa o qué se sigue después de que todos somos libres? ¿Qué sigue después de que todos somos libres? No sé, no creo que en algún momento o punto de la historia todos hayamos sido libres. De hecho, la historia de la humanidad es la historia de la opresión, creo. Y cuando aparece como sistema institucional el libre mercado, mal llamado capitalismo, ahí dejamos de ser el amo y el esclavo,
dejamos de depender de la opresión dentro de la empresa, en donde sí se justificaba cierta narrativa de, ¿cómo se llama esta? De explotación que sufrían algunas personas, porque no era necesariamente en la revolución industrial, también en la época del feudalismo la gente era explotada. Recordemos en América Latina la época de la mita, cuánta gente murió con la mita. Entonces ha sido completamente una historia de opresión, pero cuando llega un sistema institucional en donde que para que este dé resultado y funcione, se requiere que pongamos las cosas claras y establezcamos que el ser humano no puede ser sujeto de coacción, las cosas mejoraron. Entonces, estamos en esta constante búsqueda de la libertad, pero no creo que todos hayamos sido libres en un momento, entonces no sabría qué decirte Y por tu Enrique, pregunta. Más bien estamos trabajando para que esto llegue a concretarse, pero sabemos que no va a ser así, ¿no? Pero y- esta lucha ujú. es, tiene que Este, darse. Enrique, para vos, el hombre, entiendas el ser humano, nace libre. No, no, ese estado de naturaleza de Rousseau que dicen que nacemos libres, Claro, no, no, entre otras claro. cosas. Tampoco no tan a los Rousseau, ¿no? Porque claro, de eso Ajá. desenlaza en algo horrible, sino simplemente un ser humano nace libre. Ya, está bien, vos no sos sujeto de coacción cuando nacés. Precisamente, sí, no sos sujeto de coacción. Pero ahí vamos a casarlo con otras cositas, porque también puede ir de la mano este asunto de la libertad positiva. Bueno, yo dependo de las decisiones de otra persona cuando nazco. Sí, por supuesto, dependo de las decisiones de mis padres. Entonces, son mis padres los que me van a alimentar, son los que me van a vestir. Y si yo soy un niño pequeño que hace berrinche y quiere quedarse en el supermercado y mis padres me llevan a la casa, ¿soy sujeto de coacción? Hasta que yo pueda valerme por mí mismo. O sea, yo puedo recién, creo yo, hablar de mi libertad ya para hacer cosas, porque va a ir casado, va a ir de la mano. Mi capacidad de hacer con qué tan libre soy. Sí va casado, ¿no? Pero no es que vamos a elegir uno u otro. Yo veo la libertad como esta contrafigura de toda forma de coacción. Y sí, no soy sujeto de coacción porque mis padres no me están esclavizando, por así decirlo, pero yo sí dependo de ellos y dependo de qué es lo que están haciendo ellos con su vida hasta que yo pueda valerme por mí mismo. Entonces no es necesariamente cuando naces esto, sino durante toda tu infancia, tu niñez, hasta que, bueno, ya tenés tu capacidad de tomar decisiones. Ojo, no estoy diciendo mi libertad de tomar decisiones, mi capacidad para tomar decisiones pues va en aumento a través de la adquisición de conocimientos. A medida que yo vaya aprendiendo más cosas, gane experiencias vitales, pues yo voy a poder gozar mucho más de mi libertad y voy a formar un marco propio en el cual yo puedo ejercerla. Entonces, Ok. también es algo que cabe analizar mucho. Este, tomando las reflexiones de Horacio Justo, Jonathan Ramo y Aristóteles, voy a hacer una petición de principio y digamos que me das por válido lo siguiente. Muy Ya. pocas palabras, el ser siempre será mejor, superior, perfecto, en contraste al no ser. Entonces, en base a eso, se ha llegado a la conclusión, lo he escuchado explícitamente decir, por ejemplo, este filósofo, y aquí hago de abogado del diablo, digamos, soy un socialista, y vengo y te digo, y quiero escuchar tu respuesta, por eso te la pregunto, de que un no ser no puede ser un fin. ¿Qué le respondes vos? Ujú. Ya, ahí nos vamos a desviar muchísimo porque yo con el pienso, lo existo, Claro, con el tema del ser, entre otras cosas, yo estoy al revés, ok, porque a mí me gusta el budismo zen. ok, Por eso, porque yo razono de otra manera este tipo de asuntos. Y para mí el tema del ser es tratar de aprenderse a uno mismo, es el tratar de agarrarse y lo resumo en que el sol sale todos los días para darme luz a mí. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas. Yo creo que hay que más bien desapegarse de lo que uno es y tratar de fluir, tratar de aprender, tratar de buscar nuevas cosas, pero eso de ensimismarse, aprenderse uno mismo, sí, es cierto, es algo que no nos vamos a quitar nunca. Mira, por ejemplo, te quiero poner algo. Yo no debería hacer esto siendo estricto, o sea, mira todos mis libros, dicen propiedad de Enrique González, le pongo ahí la fecha y cosas por el estilo. Propiedad, porque yo sé que esto es mío. O sea, esto yo lo valoro como mío y lo decreto como mío. Entonces, bueno, pues eso no es muy budista de mi parte, ¿no? Pero yo ahí podemos hablar toda la noche y no quiero sí, sí, desviarme de sí. eso porque es un tema
bien confuso el tema del no ser como yo lo veo, Sí, sí, sí. pero preferiría que Claro, claro, lo entiendo. podemos hablar en otro momento, ¿sí? Claro, lo entiendo, lo entiendo. Estimado Enrique, perdón que dé un paso para atrás. Capaz, y te lo pregunto porque capaz he hecho una mala exégesis del liberalismo porque no he leído ni el 0,1, soy Gloria Álvarez, digamos, ¿no? Chiste, ¿no? Para que no me odien. Chiste, chiste, chiste. Este, ¿Cuál es la finalidad, si es que tiene alguna, de liberalismo? Ya. Primero, voy a hacer una aclaración. Yo tampoco, para los que están aquí, no he leído mucho. Soy una persona que está en constante aprendizaje. Yo no quisiera Claro. decir que soy pues un maestro en esta cosa, pues no lo soy realmente. A mí me gusta leer, Pero hay que subrayar tus punto. méritos, Enrique. Hay que subrayar tus méritos en clase. Eh, no sé, vos me puedes ganar en muchas más cosas, ¿no? Entonces, por eso yo también estoy aprendiendo aquí. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Para mí, te lo voy a definir, no he entrado en la definición del liberalismo, no la he mencionado esta Claro. noche. El liberalismo es un corpus teórico y filosófico y de acción política, es decir, es más que una ideología. El liberalismo es el único que ha planteado un sistema político. Vuelvo, el liberalismo es un corpus teórico, filosófico y de acción política que se propone, y esto responde a tu respuesta, limitar todo lo que sea posible la coacción que el gobierno ejerce sobre los individuos. Gobierno entendido como todo tipo de poder político, ¿no? Hago esa precisión. Esa es su finalidad. Para que esto se dé, pues defendemos entonces los liberales un sistema monetario independiente, impuestos bajos, una justicia también independiente, un sistema institucional sólido, entre otras cosas que van a servir como medio para este fin. Muy bien, para no alargarlo tanto, Enrique, no sé cómo preguntar esto, porque a ver, la magia de la pregunta es que uno debe de vislumbrar por lo menos un pedacito de verdad para poder preguntar, porque si supiese todo no tendría sentido la pregunta, y si no supiese nada no podría preguntar, pero entonces, una vez vos me hiciste una pregunta que yo no supe contestar sinceramente porque no se me venía, a la mente, es, es como que es como lo que pasa con el tiempo, ¿no? Que más o menos lo utilizo como sustantivo, sé lo que significa, pero cuando me preguntan qué significa, la definición se me desvanece, ¿no? Entonces, ¿por qué o cuáles son las bondades de una sociedad libre? ¿Por qué? O sea, ya no el para qué, sino ¿por qué es importante la cualidad o la finalidad de la libertad? ¿Qué ventajas le traería a Bolivia? Porque pareciera que uno, o sea, uno ve la realidad, en mi humilde opinión, puedo estar equivocado, de que pareciera que la gente no quiere ser libre o sea, hace parecer de que no quiere ser libre, ejemplo, pidiendo bonos, pidiendo ciertas cosas que lo atan, que atentan contra su propia propiedad privada y demás cuestiones que podríamos alargar, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las bondades, ventajas de una sociedad libre? Tu pregunta es buenísima, ¿ya? Tu pregunta es buenísima y siempre es bueno hacer esta pregunta al final, cuando yo ya los cansé explicando cosas inentendibles. Bueno, espero que lo hayan entendido las personas que ven estas transmisiones, las 150 millones de personas que están acá. Eh, ¿Por qué me gusta esta pregunta? Después de todo lo que ya dije, porque yo ya aclaré que la libertad es un fin, que no es un medio, porque ya dijimos que la libertad no es opresión, entre otras cosas. Ya queda descartada esa idea de que si vos sos libre y sos un lobo, vas a ir a comerte los corderos porque nada te va a detener porque sos libre de comértelos. O sea, ya quedan descartadas esas ideas. Y ahora me preguntas, ¿cuáles son los beneficios de una sociedad libre? Si yo no explicaba lo anterior, correríamos el riesgo de decir la libertad es buena porque cuando sos libre puedes ganar más dinero. Puedes ganar más dinero en un sistema de opresión, sí, entonces también es deseable. O sea, si no se entendía lo previo, podemos confundirnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una sociedad más libre? ¿Qué es lo que ha demostrado la evidencia hasta ahora? Que los países que son más libres tienen salarios más altos, que el poder adquisitivo de su dinero, es decir, lo que pueden comprar con una misma cantidad de dinero, son más cosas en los países libres que en relación a los países que son menos libres, que en los países libres una sociedad libre como beneficio tiene una prensa que es totalmente abierta, que no está intervenida por el poder político y que no ejerce adoctrinamiento. Tenemos mejores sistemas educativos, tenemos mejores sistemas de salud, tenemos mejores sistemas de justicia y mayor acceso a servicios básicos como agua, luz, internet, si quieren verlo actualmente. Entonces, estas son las consecuencias de aplicar un sistema institucional en donde se respeta la libertad. Son las consecuencias. Es decir, nosotros no perseguimos
salarios más altos. No perseguimos estas cosas, porque estas cosas son la consecuencia como tal, ¿ya? Entonces estos son los beneficios que nosotros obtenemos. Alguien me puede decir, sí, pero en un sistema de opresión pues también algunos van a salir beneficiados y yo quiero formar parte de ese grupete de los beneficiados. Entonces, si no comprendíamos todo lo previo, ahorita todos iban a empezar a ser simpatizantes de ellos. Cosas así. Bueno, buenísimo. Quiero aprovechar e invitar a los que están conectados aún. Si tienen alguna pregunta, por favor, porque ya estamos más allá del vespertino en la conversación, háganla. Agradezco a Med, a Edwin que han escrito. Cualquier tipo de duda, en la medida de nuestras capacidades, vamos a tratar de darle contestación. Bueno, por lo menos Enrique. Entonces, al principio, yo decía este grito, esta algaraza chueca de democracia y federalismo. Y bueno, le voy a responder después de 50 minutos. Lo decía porque, por ejemplo, tomando las palabras de Friedrich Hayek en La fatal arrogancia, un apéndice que habla de la democracia y de las palabras, remitiéndose al mismo tiempo, si no me equivoco, a un escrito de Shakespeare, dice de que la democracia eh, podría adolecer de un vicio que, por ejemplo, poner el caso de la comadreja, que es que puede absorber todo el interior de un huevo sin despedazar o causar el mínimo daño a la cáscara, digamos, ¿no? Y una democracia sin ideas firmes, entiéndase, por ejemplo, la libertad y demás cuestiones, es una cáscara vacía, digamos, ¿no? En otros videos reflexionaba sobre las bondades del federalismo, pero en mi humilde opinión, si queremos acotar algo, la democracia y el federalismo no son un fin, digamos, ¿no? ¿Vos secundás esto, Enrique, o tenés alguna objeción o algo así? Sí, yo creo que no son un fin como tal. Yo creo que son herramientas que nos permiten concretar los fines que estamos persiguiendo y que estas herramientas pueden ser variadas. Si ponemos la democracia como fin, entonces esta es incuestionable, es invariable y no hay cosas mejores. También con el caso del federalismo, ¿no? ¿Conviene estudiar estos sistemas y perfeccionarlos? Por supuesto que sí, no hay que descartarlo. Excelente. Y bueno, ya que estamos como en los anexos, discúlpame si te meto esta pregunta como apéndice, pero sé que es otro debate amplio, pero en tu opinión, ¿el liberalismo es compatible, por ejemplo, con el cristianismo? ¿O el liberalismo te invita capaz a no comulgar o coincidir con estas ideas? El liberalismo es completamente compatible. Yo lo considero compatible. Algunos otros pensadores dirán, no, que no sé qué, pero en fin. Yo creo que sí es compatible. Yo no soy cristiano. Yo no creo en el Dios del cristianismo. Ni en un Dios, valga la redundancia. Pero no creo que por ser liberal tengas que ser o no ser cristiano. Más bien la esencia del liberalismo como sistema es que los individuos que habitan en un territorio donde se aplica este sistema puedan tomar este tipo de decisiones de si adherir o no a una religión. Y yo creo que el cristianismo como tal ha tenido grandes exponentes y pensadores que han aportado mucho a esta tradición de pensamiento que es el liberalismo. Entonces, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de ciertas actitudes opresoras o como la vez que dijeron que cobrar intereses era usura, por ejemplo, que está totalmente mal y que dieron pie a ciertos sistemas monetarios que detesto actualmente y que son característicos del socialismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del cristianismo como tal para que quede claro, ¿no? Yo creo que sí es compatible. Muy bien, nos están haciendo unas cuantas preguntas. Estas son para vos, Enrique, porque yo no podría contestar. Pero antes voy a ser arrogante y te quiero preguntar a lo que yo quería Sí. hacer, porque si no, mi poca lúcida memoria se me va la pregunta. Y es lo siguiente: ponderando, digamos, una persona que es liberal y al mismo tiempo cristiana, más del lado del liberalismo, ¿existe alguna respuesta, una contestación frente a la pregunta o la reflexión de la muerte? Te lo pregunto en el Ya. ejercicio, digamos, historiográfico de que uno podría decir desde antes de los griegos, el tema de la muerte fue un tema harto interesante para reflexionar. Algunos simplemente no lo reflexionaban porque decían que cuando estás vivo la muerte no está y cuando llega pues ya no vale la pena reflexionar. Después de ello se veía una salida parcial a través de la prole, materializarse en otro ser. Otros le dieron un sentido más individual, en el sentido de que podrías materializarte vos en la historia a través de estatuas, en base a hazañas heroicas y demás, pero una contestación acerca de la muerte, de una mirada trascendental y demás cuestiones, siempre fue tema de conversación. Ahora te pregunto, en base al liberalismo, digamos, como doctrina filosófica, ¿hay una reflexión al respecto? No creo que esto sea campo de liberalismo, pero sí de la filosofía. Obviamente el liberalismo está dentro de este campo y creo que alguien que tenga conocimiento sobre filosofía y también tenga dentro de su saber
varias ideas que vienen tal vez cargadas de su afinidad religiosa, te va a poder dar una respuesta. No sé, en resumen, no quiero ser blasfemo ni nada por el estilo, pero un cristiano te puede decir, bueno, que si te morís o te vas al infierno, a ser castigado eternamente por los socialistas, o te vas pues al cielo a esperar la divina gracia y resurrección. Digo nomás, ¿no? Pero en el caso del budismo zen, por ejemplo, la óptica de la muerte es distinta. Entonces, ¿qué te puede decir alguien que practica budismo zen y que es liberal? ¿Qué te puede decir alguien que es cristiano y que es liberal a propósito de la muerte? Creo que lo de liberal es indiferente, porque no es un campo de liberalismo, no es un campo de estudio. Quitamos la parte liberal y lo único que vas a tener son opiniones de un cristiano y de un practicante budismo. O sea, de liberalismo, muy poco. Como paréntesis nomás, Enrique, ¿vos por qué crees que los socialistas, o sea, vos crees que los malos son conscientes de que son malos? ¿Por qué los socialistas son socialistas? ¿Hay algunos que saben, advierten su error y son empecinados ahí contumaces con eso? Por qué crees eso? No, no creo que la gente sea mala, o sea, yo creo que tienen más bien muy buenas Claro, intenciones, claro. pero no hay que juzgar las intenciones, ¿no? Sino los resultados. Ahora hay gente que sí debe saber, pues, que esto está mal, pero que están muy apegadas al poder político o bueno, a todo tipo de poder que les genera participar de estos sistemas. Entonces yo creo que esa gente sí es mala. Si sabes que estás haciendo algo mal y lo seguís haciendo, sí, yo creo que sí sos malo. Pero si estás haciendo algo mal y no tenés idea de esto, no creo que, o sea, sos, no sé, pues pecas por ignorante, por decir así, no, pero no creo que vayamos a crucificarlo, ¿no? Y decir este es malo porque es socialista, es solamente en broma que a veces uno Claro. comenta ese tipo de cosas, pero bueno, la labor que tenemos nosotros, que valoramos una sociedad libre, Ujú. es dar a conocer estas ideas para aquellas personas que tienen tan buenas intenciones. Tengo conocidos que son animalistas, que son ambientalistas, y todos parten por soluciones estatistas, porque no conocen otras soluciones. O sea, no lo hacen de malo, ellos de verdad quieren salvar a los animales, al medio ambiente. Sus causas son muy nobles, yo las veo así, pero los métodos son equivocados. Entonces, las intenciones no bastan. Muy bien, ya para ir finalizando, dos preguntas nos hicieron Enrique. La primera sé que puedes responderla a la perfección. Marco Carrasco dice, ¿qué piensan de la salida al mar? Yo pienso que no nos afecta en casi nada, pero los nacionalistas dicen que nos sume en la pobreza la falta de mar. ¿El liberalismo cómo ve eso? Marco es un fiel seguidor de mis publicaciones, a veces sin sentido en mi Facebook, y hace una pregunta interesante sobre el mar. Dice, yo pienso que no nos afecta en casi nada, y tiene razón, no nos afecta en casi nada. ¿Cómo que, ¿para qué queremos salir al mar? Pregunto, lanzo esa pregunta. ¿Para qué? No tenemos economía, tenemos un montón de proteccionismo, el gobierno nos miente en cuanto al crecimiento económico, primero criticaban al gobierno pasado por la expectativa de crecimiento y ahora dan una superior, o sea, ¿para qué queremos mar? Yo no sé qué piensan, ¿no? O sea, en sentido práctico no tiene sentido, es un asunto político, ¿no? Para mantener a la gente siempre con ese enemigo en la cabeza y que hace que seamos serviles al gobierno de turno que utiliza esto como discurso. No creo que nos sirva de nada. Y además no necesitamos, o sea, los países con un sistema institucional libre, o sea, la receta no es tener mar, ¿no? Necesitamos quitar las trabas para poder comerciar y vamos a poder pasar a donde nosotros queramos, ¿no? Primero establezcamos un sistema de libre mercado y van a ver que el mar no es tan necesario como piensan. Ok. Y bueno, finalmente Ahmed nos dice, quisiera escuchar su opinión de por qué, a pesar de la realidad política y social del país, es siempre importante pelear por la libertad en Bolivia. Uy, esa buenísima pregunta. Yo, yo creo que es importante pelear y poner la vara muy alta y la gente dice, pero es que vos sos un irreal, Enrique. ¿Cómo vas a decir que van a eliminar el Banco Central? ¿Cómo vas a decir que los bancos privados impriman sus propios billetes? Una vez un profesor de universidad, cuando yo le dije, bueno, que el Banco Central no debería, se hizo más o menos así la burla y apuntó hacia otra persona que estaba y dijo, ¿y quién va a imprimir los billetes? Como diciendo, este trasnochado, digamos, está diciendo que eliminemos el Banco Central. Yo sé que esto suena descabellado, yo sé que decir, ¿saben qué? Queremos libertad individual es bueno y hay que hablar de esto, porque cuando vos pones la vara muy alta, nunca llegas ahí, se empieza a degradar, se empieza a degradar. Entonces, si vos en virtud de que, bueno, las cosas se van a degradar y al final todos vamos a ser pragmáticos, vamos, apuntemos bajo, pues vamos a ir más bajo todavía. Si apuntamos a lo poquito, a la ley del mínimo esfuerzo,
va a llegar alguien que va a pensar que esto es mucho y nos va a plantar una socialdemocracia que después va a ocasionar problemas. Entonces yo creo que es importante siempre poner la vara bien alta, que esto se escuche, que hablemos de la libertad y después cuando lleguemos a la práctica, pues vamos a estar en este rango de movimiento que yo creo que va a ser muy destacable. Sí, yo también segundo lo que dice Enrique, podría entenderse gráficamente como un disparo con flecha, ¿no? Pero creo que tampoco llegando a la sentencia del 68 de seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? ¿O te parece que sí? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Pero bueno, esas son todas las preguntas, Enrique. No sé si, bueno, antes de que digas lo último, les agradezco, quiero agradecerles infinitamente a todos los que han estado ahí presentes. Los invito por favor a compartir este material porque de manera sistemática, yo no sé por qué, mentira, lo sospecho, los videos son censurados por esta página, así que por favor compártanlo. Si queda algún comentario pendiente, bueno, ahí nos estaban escribiendo, no sé si... Bueno, esta pregunta es corta, mira, ¿se puede decir que tener libertad es tener educación? Nos pregunta. No, no porque la educación es un servicio, ¿no? Y vos adquirís una serie de servicios. Tener internet es ser libre, Cap- tener un par de zapatos es ser libre. O sea, capaz, capaz, me gusta la pregunta, me gusta porque invita a la reflexión, sin embargo, creo que para no alargarnos más, claro. invito a que hagan una revisión de toda esta transmisión porque hemos abordado unos temitas que ayudan a despejar esa pregunta. Yo creo que más al revés, ¿no? Capaz tener libertad habrá implicado tener educación, ¿no? O capaz una respuesta que creo yo prudente. Bueno, entonces les agradezco, por favor compartan, nos vamos a ver en otra próxima entrega. Enrique, a vos te agradezco infinitamente por habernos brindado una hora de tu tiempo, la cual pudiste haber destinado a cuestiones legítimas como ociosas, de estudio o demás cuestiones que, bueno, no vale la pena mencionar. Así que muchas gracias. Los últimos minutos, si querés hacer una reflexión, finalizar con algo, por favor, y te pedían literatura también si podés recomendar. Ah, bueno, buenísimo. Te agradezco, sí, por la invitación. Siempre es un gusto cuando... Miren cómo es Marco. Yo les voy a contar un chisme de Marco, porque cuando me hace la invitación, asume que yo le voy a decir que no y me dice, por favor, no me digas que no de manera elegante. Siempre es un gusto estar aquí. Siempre que pueda, siempre que tenga tiempo, voy a decir que sí. A mí me gusta hacer esto. Entonces, espero que todo lo que hablé le sirva a alguien. Yo trato de decir las cosas lo más simple que puedo. A veces peco de simplista, pero bueno, trato de que todos podamos entendernos. Y tal vez como libro, creo que este lo compraste vos, Marco, que se llama Y lo traje, porque creo que este es uno de los que vos tenés, que es El poder, el Estado y la libertad de Angelo Panebianco. Este libro es muy bueno porque invita mucho a la reflexión sobre un tema que es poco abordado, que es esta relación entre el poder y la libertad, ¿no? Porque muchos hablan o de la libertad o del poder como tal, y este señor hace una mezcla, además de que habla mucho sobre el sistema institucional que construye el liberalismo, ¿no? Me gusta mucho ese libro, invita a quitar ciertas taras mentales, ¿no? Y habla, le pilla muchos errores a los pensadores austriacos, yo me considero, adhiero a esa escuela, entonces este libro es buenísimo para cuestionarse. Después Friedrich Hayek, sus estudios de filosofía, economía, política e historia de las ideas son muy buenos. Tanto estudios como tal y los nuevos estudios. Esos búsquenlos. Y puede ser en defensa del capitalismo global de Johann Norberg también habla sobre el liberalismo como un sistema institucional. Es decir, ahí no importa si yo creo que soy buenísimo, si mi entorno no me favorece, pues estoy perdido, ¿no? Creo que eso puedo recomendar por ahora. Ahora sí te prometo que es la última, Enrique. Como colofón, te quiero preguntar lo siguiente, que es más escueta, que tengo que aprovechar, digamos, ¿no? Porque pondero tu respuesta. La libertad de expresión se debería entender irrestricta y ejemplo concreto, ¿admitiría, digamos, la libertad de expresión el insulto? Sí, la libertad, o sea, la libertad de expresión no debe ser, a ver, debe existir libertad de expresión irrestricta, pero así como existe libertad de expresión, volvemos al tema de Dale. la libertad como lo entiende el liberalismo, también pues extenerte a las consecuencias. O sea, yo no puedo entrar a tu estudio de grabación en este momento y decirte, Marco, no me gusta tu peinado, porque yo me arriesgo a que me eches un baldazo de agua. Y pues me lo tengo que aguantar porque yo fui a insultarte, entonces no puedo esperar a que no reacciones. Hay personas que dicen, esta generación de cristal ya no aguanta nada y están repartiendo insultos y los otros se están defendiendo. ¿De dónde, qué generación de cristal tiene eso?
Lo único que yo veo ahí es un montón de maleducados que están insultando. Entonces, para mí el insulto no va, o sea, con el fin de se lastimar o de sentirse poderoso, ¿no? Pero, o sea, la libertad de expresión debe darse y la gente tiene que hacerse responsable de lo que diga. Excelente. No, claro, el ejercicio del periodismo, por ejemplo, como este, va con arreglo a un catálogo deontológico, ¿no? Pero bueno, ahora sí, no te molesto, Enrique, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes también. El día de mañana, bueno, los siguientes días voy a ir anunciando en la red Marco Montero para quien quiera seguir allí también. Voy a ir subiendo otros programas, hay material interesante, así que muchísimas gracias. Eh, Aquí nos despedimos. Si querés añadir algo más o cerramos, Enrique. No, nada más. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Enrique. Hemos dicho chao, chao.